Hoy tenemos en el canal de nuevo a Rafa Segura, que empieza a ser ya un habitual. Estás aquí hoy con la excusa de que, bueno, vas a presentar el que es ya tu quinto libro. Y bueno, pues me ha parecido una buena idea aprovechar y hacer una especie de tutorial que hable de todo el proceso. No solo hablaremos contigo, sino también con la librería Detroit, que es donde vas a presentar el libro en esta ciudad, porque después veremos que lo estás presentando en muchos sitios. Y bueno, primero que nada, presentarte un poco. Eres dramaturgo, eres actor, eres escritor, eres poeta. Yo creo bueno, que eres muy polifacético. Este es el quinto libro, el cuarto de poesía que publicas, si no me equivoco. Sí. Además, el culpable de que no todos sean de poesía es uno que tenemos a medias, Exacto. el 25 postales desde el... Y bueno, en esta ocasión nos trae aquí El emocionalismo es ingrato, que es el libro que vas a presentar próximamente. Y quería, primero que nada, agradecerte de que estés aquí en el canal, Rafa. Muchas gracias. Gracias a ti, Alberto. Para mí es un súper gusto estar aquí, además en persona, que nosotros siempre hablamos mucho de literatura y creo que puede ser bueno también para el canal que hablemos como solemos hablar tú y yo, porque la otra vez creo que estaba la pandemia en medio y era también, creo que fue por webcam, por videoconferencia, que también estuvo bien, pero me gusta también que sea así en persona y encantado de hablar de las presentaciones porque estoy preparando la próxima presentación. Precisamente me gustaría empezar por ahí y preguntarte cómo enfocas una presentación de un libro. ¿Qué es lo primero que dices, necesito llevar a cabo estos pasos? ¿Por dónde empiezas? Bueno, a ver, yo te hablaría en primer lugar de lo que es la presentación al uso, que es algo así como un bautizo. Oficialmente es algo así como el bautizo del libro. Es el lugar, el momento, el acontecer en el que oficialmente el libro se presenta al público. Casi siempre hay una especie de ritual en la que alguien te presenta, te hace una especie de entrevista o te da paso como si fuera un presentador, que alguien es casi siempre alguien con una cierta notoriedad, alguien que también es escritor, un personaje público, alguien que te da paso y tú presentas tu libro. Esa es una especie de ritual. Está la parte de ritual y está también una parte un poco más práctica que tiene que ver con la venta de libros, porque es una parte muy importante en la que se vende un alto porcentaje de libros, ejemplares, en la que invitas a gente desconocida y a todos tus amigos, familiares, que es una parte importante también de los lectores, no hay que olvidarlo. Claro. Y bueno, es esa presentación, ese ritual, pero también esa parte práctica en la que se intentan vender los máximos ejemplares. Eso sería la teoría de lo que es una presentación. Yo siempre lo intento afrontar como lo que es, presentarlo oficialmente, vender ejemplares, como no. Pero yo personalmente, como sabes que vengo de las artes escénicas y que me gustan los aconteceres, lo que ocurre en directo, pues siempre intento hacer un evento de ello, un recital, algo que no se lleve el libro, porque también es posible que alguien venga y no se lleve el libro, pues que por lo menos se lo pase bien. ¿Y cómo es esa negociación con las librerías? ¿Cómo contactas a la librería? Bueno, también se puede hacer a lo mejor en un centro cultural o ciertos locales que el ayuntamiento te puede ceder al respecto, pero vamos a centrarnos hoy en las librerías. Después veremos también las diferencias entre hacerlo en un sitio u otro. Y me gustaría preguntarte esto, ¿cómo es ese primer acercamiento? ¿Cómo les propones hacer una presentación allí? Bueno, a ver, las librerías, por regla general, están casi siempre encantadísimas de que hagas las presentaciones en su librería, sobre todo si es la primera. A veces haces varias, sobre todo la primera, por esa parte práctica de que se venden muchos ejemplares, obviamente, que es un lugar, es un momento muy idóneo para eso. Pero por regla general, bueno, es una comunicación en la que están muy acostumbrados y depende si es un libro que te lo has autoeditado, si llevas un poco las riendas de la presentación, pues eres tú quien contactas con la librería. Si es la editorial la que te ha publicado, pues muchas veces se encargan ellos. Aún así varía un poco, depende de la confianza que tengas con la editorial y con la librería. Por ejemplo, en mi caso, en la presentación que voy a hacer, he contactado yo directamente con la librería porque los conozco de vista, son de mi ciudad y prefiero hacerlo yo en persona. Pero la editorial facilita las cosas en el envío de ejemplares, en la recepción de realizar un cartel, te ayudan en la difusión del evento. Y yo estoy súper a favor que sean las presentaciones en las librerías.
Una, para que también las librerías vivan de vender libros, que tienen una labor importantísima, creo yo. Y otra, porque en los centros sociales, en los bares, también se hace un buen ambiente para la presentación, pero el ambiente de las librerías es un ambiente de lectura, es un ambiente de concentración. Más académico, ¿no? No sé si académico, de concentración, diría. Que todo el mundo está rodeado de libros y va a escuchar lo que tiene la persona que está presentando, lo que tiene que decir. Y en un ambiente más depende del lugar, por supuesto, pero en un ambiente que es más un pub, que es más un bar, a veces hay bebida por el medio, ruidos de vasos, gente que empieza a hablar, porque el punto de atención no eres solamente tú. Eso es una diferencia, pero que también está bien porque a veces hay gente que va a tomarse una cerveza y se encuentra con tu presentación y también es una cosa chula, porque igual se lleva el libro un poco de rebote porque se lo ha encontrado. Esa es un poco la diferencia y el trato que encuentro yo con las librerías. Vamos a ver qué opinan de todo esto los libreros de Detroit US. El Anaquel Perdido, el videopodcast para escritores y lectores exigentes. Estamos en la librería Detroit de Alcoy, en la calle Oliver, y nos atiende Pau, que nos va a hablar un poco de cómo se gesta una presentación en una librería. Y primero que nada, agradecerte que nos des esta pequeña entrevista, Pau. Gracias a vosotros. Y quería preguntarte, para empezar, ¿cómo empieza todo esto? ¿Cómo se pone en contacto con vosotros el autor o la editorial para empezar esta preparación de una presentación? Cada caso tiene sus particularidades, pero por regla general son autores, alguna editorial también, pero lo normal es que sean los propios autores los que se ponen en contacto con nosotros, nos escriben, nos llaman por teléfono, o incluso los autores locales vienen aquí, nos conocen y tal, y nos preguntan si sería posible hacer algún tipo de presentación, algún acto, algún recital, cualquier iniciativa de estas características. Y nosotros, por regla general, les decimos que sí, que solamente hay que buscar una fecha. Hay mucha gente que tiene miedo a dar este paso de hacer la presentación, y me gusta que hayas dicho esto de que por regla general, claro, yo imagino que es un evento positivo para la librería también, ¿no? En cuanto a que viene gente, hay un poco de movimiento. Entendemos que sí. A ver, nosotros somos un poco privilegiados porque tenemos un local que permite hacer este tipo de cosas. Entonces estamos abiertos a estas iniciativas y nos gusta cogerlas, incluso las entendemos como una de nuestras obligaciones para con el tejido cultural, sobre todo con los creadores literarios. Vivimos de ellos también, al fin y al cabo. Son la pata que nunca puede faltar en toda esta cadena, los creadores. Entonces ponemos el espacio a su disposición. Creemos que le da visibilidad al producto, le da visibilidad al autor, que permite al autor contactar y tener este cara a cara con sus propios lectores o con sus posibles lectores en potencia. Y en sí creemos que le ayuda a empujar un poco la promoción y la difusión del hecho cultural que es el libro en sí. Y me hablabas de que la editorial ayuda mucho, ¿no?, a organizar todo. No sé si me podrías comentar cuáles son las diferencias también entre hacer una presentación cuando uno está autopublicando o hacer la presentación, digamos, con una editorial que va a estar ahí apoyando durante todo el proceso. Yo creo que no es muy diferente. Yo creo que las diferencias en general de publicar con una editorial tienen que ver con la distribución. Pero la distribución y la publicidad que va a hacer del libro. Pero cara a la presentación, que es algo que uno hace en lugares concretos, también quizá yo estoy en un nivel en el que no hago muchas presentaciones, no tengo libros de una tirada nacional en la que hago 20 presentaciones. Ahí a lo mejor la editorial sí que tiene un papel más activo. Pero yo, por ejemplo, de momento tengo preparadas 3. Una ya la he hecho en el extranjero, que me la gestiono un poco yo con ayuda de la editorial, en la publicidad, pero leve. Y las otras me las he un poco gestionado yo, porque al fin y al cabo la presentación, ese lugar, es para atraer a gente cercana a ti o que es un poco tu público, tus lectores. Por lo tanto, te encargas bastante tú. La editorial ayuda en la promoción, pero sobre todo en ese evento que es la presentación, creo que uno se encarga uno mismo sobre todo. Y además no solo hacéis presentaciones, porque he estado echando un vistazo a vuestras redes también y la verdad que no paráis. Tenéis también talleres, tenéis cuentacuentos, todo tipo de eventos. Yo imagino que, se dice últimamente que tener una librería es muy complicado en los tiempos que corren, ¿no?
y que todo esto forma parte también de esa reinvención que hay que hacer un poquito, ¿no? Para mantener la librería a flote, imagino. Es complicado. La gestión comercial, no solo de las librerías, cualquier gestión comercial es complicada. Las librerías un poco más por las características del negocio, del producto que vendemos, por la rotación de títulos constante y porque depende mucho de la logística, y la logística requiere un esfuerzo extra, un poco del seguimiento de cada producto. Pero entendemos que también no todo el mundo, porque no todos tienen las mismas posibilidades que nosotros, que disponiendo del local y disponiendo de las ganas de hacer cosas. Y también, tengo que decirlo, yo adquiero la librería hace 3 años más o menos, en el 2020. También tenía ya un bagaje que es un espacio conocido por sus actividades. Lo considero como una deuda a la gente que puso en marcha este negocio y esta iniciativa, que en su momento picaron mucho hielo y que no era nada fácil poner esto en marcha y hacerlo andar. Creo que es una deuda que tenemos con esa gente y con nuestra propia clientela, que ya entiende que este es un espacio de difusión cultural y como tal, pues lo que se nos presenta, bienvenido sea. Nosotros estamos abiertos, tenemos las puertas abiertas y estamos abiertos a propuestas. Ahora que hablabas de esta presentación en el extranjero, yo también te quiero preguntar precisamente por un poco el tema del miedo escénico. Hay mucha gente que no se atreve a hacer la presentación porque tiene este miedo a que no se presente nadie o a no vender un solo libro. Y bueno, creo que tenemos un ejemplo brutal aquí, porque tú acabas de hacer una presentación en Ljubljana, en Eslovenia, ciudad donde no se habla español, y te has plantado allí con tu libro de poesía en español y has hecho una presentación. Cuéntame un poco cómo ha surgido esto. Pues es muy raro porque, como ya te digo, yo no tengo una gira enorme de presentaciones, pero aún así la primera la he hecho en Eslovenia. Una lengua eslava que tiene muy poco parecido con el español. Pero bueno, hice un poco de trampa, no es que sea trampa, pero fui sobre todo a presentar el libro a la comunidad hispanohablante de Eslovenia, porque he estado vinculado a la facultad de filología y claro, yo conozco eslovenos que hablan español, hay un poco mi trampa. Aún así, yo también tuve mi miedo escénico ahí, porque claro, como yo no vivo allí, como no soy residente allí, no conozco mucha gente de Eslovenia, mi principal terror era que no viniera nadie, que es un terror que no es un terror que tenga solo yo, es el principal terror de la gente que hace una presentación, que no venga nadie, o que no se vendan libros, que nadie se lo lleve. Yo lo viví, ese terror. Bajé del avión y dije, madre mía, ¿qué hago aquí en Eslovenia? Aún así, vino gente porque, como conozco un poco de gente, estoy vinculado a la universidad, pues alumnos, profesores, amigos de amigos, al final vino gente y fue muy entrañable. Y el miedo escénico, yo me viví el miedo a que no viniera nadie y a no vender. Pero el miedo escénico es una cosa muy real. Sobre todo en el ámbito de la literatura, que muchos de los que escriben encuentran su expresión en las letras. Sí. Yo estoy más vinculado al teatro y estoy un poco más acostumbrado a hablar en público, pero novelistas, poetas, dibujantes también que presentan cómics o fanzines, no son gente siempre muy social que estén muy abiertos a hacer un show de su presentación. Y bueno, pues es una cosa que hay que sobrellevar y cada uno encuentra sus truquitos para llevar ese miedo. Casi siempre, bueno, acompañarse de gente yo creo que es un buen método. Tener a alguien, ¿no?, que esté ahí contigo en la presentación, que te pueda introducir o que pueda leer incluso un fragmento del libro. Bueno, hay 1000 opciones y evitamos un poco que sea uno mismo sentado en una silla con esa predisposición a hablar 40 minutos, te puede entrar el bloqueo, puedes no saber qué decir de repente, claro. Y tener a esa persona de apoyo ahí yo creo que es importantísimo. En primer lugar, en las presentaciones se suele tener como principal persona de apoyo la persona que te está presentando, porque siempre hay una especie de ritual de entrevista un poquito pactado para no pillar desprevenido al escritor, pero siempre el presentador va haciéndole preguntas al escritor, así que el escritor, por regla general, lo ideal es que se concentre simplemente en contestar, dialogando con otra persona, y de esa manera se pierde un poco el miedo escénico a tener que estar presentando tu libro, sin desvelar nada del libro, simplemente presentar sinopsis, estructura interna, metodología que has utilizado para escribir, y eso en un diálogo pues es mucho más fácil. Depende de personas. Yo, por ejemplo, cada vez más estoy huyendo
en la presentación que estoy preparando yo para presentar el poemario, yo voy a prescindir de un presentador. Estoy prefiriendo hacerlo yo a mi manera, intercalar poemas, porque son poemas bastante escénicos, con mi propia explicación del libro. Pero es mi método. Cuando hice las primeras presentaciones, yo, para huir de ese complejo de farsante o de miedo a aburrir, lo que hacía era rodearme de otras personas que venían a leer, si era un libro de poesía, a leer poemas, o míos o de otra gente. Y mucha gente que se dedica a la prosa, a la novela, lo que hace es que trae o a un actor o a una actriz, a alguien que lea bien, a una especie de rápsoda, que lea algún fragmento de la novela. Porque es una manera de que con alguien que no tiene ese miedo escénico pueda leer bien leído por alguien que no tiene miedo a leer, y el público que está allí se haga un poquito la idea de qué tipo de escritura se va a enfrentar cuando se haga con el libro. ¿Cómo es esa negociación que se da con el autor, entre comillas, una vez decís de acuerdo, puedes presentar aquí tu libro? Imagino que tenéis que poneros de acuerdo con fechas. No sé si hay ahí también una parte económica, quizá un pelín más complicada si el autor autoedita que cuando va con editorial. No sé si me puedes contar un poquito. La parte económica es la más singular con cada autor, dependiendo de lo que tú dices, de que se autoedite. Si se trata de un autor que está distribuido comercialmente, nosotros tenemos unas condiciones con la distribuidora, nos ponemos en contacto con la distribuidora y tenemos como unas pautas que siempre seguimos las mismas. En libros, digamos, que se salen de estas pautas comerciales de distribución convencional, sí que tenemos esa negociación, pero vamos, no acostumbra a ser ningún problema. Acostumbra a representar. Normalmente, a ver, lo habitual que tenemos en el circuito comercial es un 30% de las ganancias, digamos, con los autores locales en un 20%. Entendemos su situación, entendemos entendemos que no hay un esfuerzo tampoco de logística tan grande, el hecho de tener que fletar un paquete como los traigan ellos mismos, entonces es un porcentaje por hacerlo. Yo hago hincapié en todo este tipo de preguntas porque precisamente suscriptores del canal muchas veces no se atreven a dar este paso porque les da un poco de miedo todo esto, toda esta gestión, y lo hago un poco para que vean que no es tan complicado, que es algo más sencillo, simplemente tener una conversación. Pues nosotros intentamos hacerlo lo más sencillo posible. Sí que hay una parte complicada, sobre todo después de la pandemia, que es conseguir que venga el público. Esa sí que es la parte que insistimos además con los autores más de que hay que ponerse las pilas. De que nosotros tenemos nuestras redes sociales y tenemos nuestros canales de distribución y si le enviamos la programación a nuestros clientes, los que tenemos como dados de alta en nuestra base de datos, pero no es suficiente. Es preciso que el autor se movilice, que movilice a sus círculos, que haga su difusión entre los conocidos, entre la gente del ámbito literario y eso. Sí que es lo que más miedo nos da, no por nada, porque llega el día de la presentación y seamos 4 personas. Entonces eso sí que creemos que es lo que hace que se pierda un poco el propósito de todo esto, de poner en contacto a lectores y todo. Sí que es deseable que haya cierto quórum. En ese sentido, ¿crees que existe una gran diferencia entre presentar un libro en una librería o, por ejemplo, en un local como pueda ser un centro social o algo así que cede un ayuntamiento? Quizá relacionado precisamente con el tema de promoción o de... Puede que haya diferencia. Lo que pasa es que son tan intangibles. No existe una regla de 3 que te diga este es el modelo de éxito. Un partido de fútbol que se celebra a la misma hora que tu acto te puede hacer perder un tanto por ciento altísimo de los posibles asistentes. Hay ayuntamientos que sí que se toman en serio la promoción y que sí que tienen unas dinámicas y que hay espacios culturales que sí que han hecho los deberes durante mucho tiempo y eso sí que da resultados, por supuesto. Y acostumbran a presentar algo y simplemente por presentar algo su clientela ya sabe que estará bien por los criterios que tienen y acostumbran a acudir. Hay otros que no tanto, hay otros que programan a la larga, no programan bien, no difunden bien. Entonces no depende tanto de que sea tal institución, tal ayuntamiento o tal editorial. Cada caso es singular y es más, depende un poco de
de la propia singularidad, de que el propio autor se movilice, de que, Sí. de que el producto sea bueno, de que más o menos haya una expectativa, de que se sepa vender. Ahora que hablamos un poco del libro también, el libro es el que manda principalmente de cómo se hace esta presentación, porque no será lo mismo tampoco publicar un libro de humor en el que el ambiente va a ser súper distendido, etcétera, que publicar un thriller policíaco, que publicar pues un poemario, como es tu caso. No sé qué me puedes comentar al respecto, ya que has publicado diferentes libros, también Sí, poesía, novela, un poco con el libro de relatos. ¿Qué opinas al respecto? yo creo que lo que has dicho de que el libro manda, eso es así en todas sus vertientes, también a la hora de escribirlo. Es una parte muy importante el hecho de pensar de que no tiene que ser tu ego y las cosas que quieres contar, sino que hay un momento en que cuando estás escribiendo, el libro es el que manda y a veces hay que desechar mucho material, sea el género que sea. Por lo tanto, el libro manda. Eso también se aplica a la presentación. La presentación debiera ser un trampolín o un altavoz o una especie de lupa gigante para que el libro se muestre tal como es. Y de ahí es cuando uno forma qué tipo de presentación va a ser. Por ejemplo, nosotros intentamos huir también de la presentación, simplemente, del formato presentador, presentado. Intentamos darle algo más a estas actividades. Por ejemplo, Rafa Segura viene a presentar su libro, pero hace un recital. Sí. Intentamos que haya un diálogo, por ejemplo, entre creadores. Si podemos hacer coincidir dos presentaciones de los libros, pues presentamos un diálogo y es estupendo. Hemos tenido casos que nos han ido muy bien. Ya no solo de público, sino porque ves que lo que te aporta es algo más, no es solamente escuchar de qué tratará este libro y cómo ha sido el proceso creativo. Yo, si opto por la versión de leerme mis propios poemas, es porque, por ejemplo, este libro, otros también, pero este en especial, es un libro muy teatral y muy escénico. Por lo tanto, creo que la mejor manera de que se comprenda el libro es que escuchen al autor, Claro. poniéndole voz a los poemas, y que ese punto medio entre monólogo y poema escénico, que lo escuchen. Y cuando compren el libro o cuando miren el libro van a saber un poco qué encontrarse. Sin embargo, con una novela o con otro tipo de género, con un ensayo que hable sobre un tema, a lo mejor es hablar sobre ese tema y no leerlo. No sé, sí, creo que cada libro tiene su propio mandato. Creo que cada libro tiene una fórmula idónea, no hay una fija. Pero el libro manda, sí. Y cuando uno hace una presentación, hablábamos antes de las dos preocupaciones principales que hay. Una es atraer a gente y la otra es vender libros también. Queramos o no, Sí. pues es un punto de venta importante cuando lanzamos un libro. ¿Qué crees que pesa más? ¿El que asista gente a la presentación o el vender libros? ¿Funciona una presentación si va gente pero no se venden libros? ¿Funciona una presentación si vendes libros, quizá porque los han reservado, pero no va gente? ¿Qué crees que es más importante? Yo pongo prioridad a que venga gente, pero ambas cosas están relacionadas. No lo puedo sentenciar tampoco de una manera porque no es verdad que no me importe lo otro. Pero es una especie de elección vital, la mía. Yo prefiero invitar amablemente a que la gente venga sin la presión de que se tienen que comprar el libro, porque esa presión a lo mejor hace que no vengan. Sí. Yo prefiero que vengan prometiéndoles un buen rato, un buen acontecer, un buen momento, un buen compartir algo que he escrito con todo mi cariño, con todo mi esfuerzo, y que si alguien quiere el libro, que lo consiga por su propia inquietud. Yo sí que le pongo la prioridad a esa, porque creo que cuando en una presentación empiezas a ponerle la prioridad a vender, eso se nota. Sí. Y está la posibilidad de que la gente se canse del libro antes de haberlo leído o antes de haber ido a la presentación. Yo creo que hay que ser pesado en su justa medida y en esa pesadez yo lo que prefiero prometer es un buen rato. Así que yo le pongo prioridad a ese acontecer y de ahí la importancia de las presentaciones. Venid, pasároslo bien y si queréis os lleváis el libro. Ahora bien, es también nuestra obligación o lo que deberíamos hacer, hacer una buena presentación para que la gente tenga ganas. Atraparlo sin imponérselo. O sea, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo en esto que dices de que es más importante atraer a la gente. De hecho, cuando he presentado un libro también muchas veces incluso se lo he dicho a gente que sé que
porque lo conoces, al final muchas veces se lo comentas a gente conocida y tal, y a lo mejor sabes, pues bueno, esa persona está pasando un mal momento económicamente, o sabes que se van a sentir obligados a comprarte el libro, e incluso explícitamente les digo, oye, no hace falta que compréis el libro, lo que me llena de verdad es que vengáis, que apoyéis, que estéis allí, y al final muchas veces eso se convierte en ventas de una forma, yo creo que surge naturalmente, ¿no? Porque tú presentas el libro, a lo mejor les pica esa curiosidad, se forma, es que estas cosas suceden en la presentación, se forma esa cola de gente que empieza a comprar el libro, se forma esa otra cola cuando acabas de presentar con la gente que va a pedirte una firma, y todo esto al final hace que la gente, por decisión propia, diga, oye, mira, sí, quiero un ejemplar, pero creo que es muy importante esto que dices de no obligar o presionar mucho, Sí. porque te sometes al riesgo de que no acuda. Claro, de espantar previamente. O tenemos algún club de lectura en marcha. También son unas sesiones excelentes cuando el club de lectura se componen de 10, 12 personas que han leído el libro, claro, y viene el autor, es decir, hay claro, otro color. Ahora que hablas precisamente de esta interacción también entre lectores, autores, hay una cosa que me ha gustado mucho de vuestra librería, que son estas recomendaciones, porque sí que había encontrado en alguna librería, bueno, pues estas notitas, ¿no? De recomendado por el personal, pero que esté la caricatura ya vuestra de cada uno, ¿no? Y casi uno puede coger el libro y buscar a Andreu y decir, oye, Andreu, ¿por qué me has recomendado este libro en concreto? De eso se trata. A ver, una de las particularidades de este tipo de comercios es que tenemos cara y ojos, de que somos reconocibles y que estamos ahí al otro lado del mostrador. Realmente esto nació de que para la página web, en el apartado de quiénes somos, le encargamos a Pau Valls, que es un excelente dibujante de cómics, ilustrador, de aquí también, de barrio prácticamente. Le encargamos que nos hiciera unos retratos nuestros con su estilo, y una vez que los teníamos dijimos, esto no se puede quedar en la web. Y entonces estábamos un poco pensándonos cómo teníamos ganas de eso, de hacer llegar nuestras recomendaciones al público, si habilitar un espacio ahí donde meter todas las recomendaciones. Estas son nuestras recomendaciones y esto ya todo ahí. Y optamos por este juego, que tú estás mirando libros y de repente te encuentras a alguno de nuestros caretos ahí, que estamos recomendando alguna cosilla. Creemos que es simpático. El tema de presentar en la ciudad o el pueblo de uno. Sí, yo creo que tiene que haber ahí, como en todo, un equilibrio. Uno, el hecho de no dejar de buscar nuevos lectores anónimos que todavía no nos conocen, que ese es realmente nuestro objetivo. No dejar de expandirse y llegar a gente que no nos conoce. Pero sin embargo, ir a tus seres queridos, a tu ciudad, a tus primos, a tus tíos, a tus amigos, es súper importante y también es bonito. Sí. En su justa medida. Si todos los años sacas un libro, claro, a mí me ha llegado a pasar, como es el quinto, me ha llegado a pasar de gente que el primero vino y lo compró con mucha ilusión. Pero también hay que entender que no todo el mundo lee mucho. Yeah. Igual se llevan tu libro como una especie de regalo así un poquito, no sé, como haciéndote un favor o como una cosa de ilusión, pero esa cosa allá por el tercer libro deja de ocurrir. Vienen a la presentación, pero dicen, si todavía no me he leído el primero, claro, ¿cómo me voy a comprar el quinto? Así que eso hay que asumirlo. Sí, además hay gente que está encantadísima de acudir a cada presentación porque realmente le interesa lo que hace. Pero tienes que conservar que sean lectores y no convertirlos en víctimas. En víctimas de tus libros, que se lo tienen que volver a leer, ¿sabes? Y no olvidar siempre que cada libro tiene que intentar llegar a más gente, buscar nuevas fórmulas, nuevos lugares, no estancarse siempre en hacer el mismo tipo de presentación, buscar nuevas fórmulas, expandirse, según en qué fórmula. Yo, como es poesía escénica, tiro mucho de micros abiertos, de muchos eventos de poesía, de festivales, micros abiertos, recitales en general, yo tiro de ahí. Y bajo vuestra experiencia, en una presentación se venden bastantes libros, varía mucho dependiendo de presentaciones y autores. Varía, pero acostumbran a venderse. Normalmente es el día que más libros se venden. Hay casos y casos, como del día de la presentación puede que nadie le haga ni caso y pasadas unas semanas resulta que el libro ha tenido buenas críticas, ha tenido mucha aceptación y entonces la gente puede buscarlo.
pero acostumbran a venderse. Y normalmente cuando presentáis un libro aquí, entiendo que después se queda también en la librería, Sí, sí. unos ejemplares y lo Sí, vendéis sí, aquí. intentamos que se queden ahí. Posteriormente. Sí, sí. Vale. Sí, además, ese es el día que además el autor lo puede dedicar, entonces Ujú. por eso ya es como añadirle un poco de valor al libro en sí. Ya para terminar, me gustaría preguntarte ¿qué consejo le darías a esas personas que no se atreven a dar el paso, que quizá incluso han publicado, pero nunca se han atrevido a hacer una presentación física en una librería de su ciudad? ¿Qué les aconsejaría? Hay que hacerlo. Es importante que se enfrenten a ese cara a cara, que se enfrenten a los lectores y que tengan ese intercambio con sus posibles lectores y consumidores de literatura. Estoy seguro que les aportará. Aunque llegado el momento no haya ese feedback o no se produzca un diálogo directo o crean que no ha servido de nada, se planta una semilla. A partir de que escuchas a un autor hablar de su obra, esa obra ya es distinta para ti. Conoces el proceso creativo, sabes por lo que ha pasado, es una manera distinta de acceder a ese libro. Muy de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Pau, por atendernos y Gracias nos a vemos el día vosotros. de la presentación. Perfecto. Gracias. Y la presentación debería ser solo un primer altavoz, como hemos dicho antes, como una inauguración, un bautizo, un lugar donde sí que vendes un número significativo de ejemplares, pero debería ser solo eso, el pistoletazo de salida debería ser. Lo que pasa es que, por desgracia, como cuesta mucho vender, porque se publican muchísimos libros al año, tanto en papel como en formato digital. Y vender libros cuesta mucho, porque la gente tiene muchos libros. Y se acumulan los libros que no has leído. Y no es tan fácil que la gente te compre un libro. Por lo tanto, creo que lo que gana el escritor en una presentación es un porcentaje muy alto de libros que se venden. Muchos editoriales, sobre todo las que usan un poco de trampas, que sé que muchas veces lo has hablado eso en tu canal. Editoriales que son una estafa, editoriales que no son una estafa, pero te tienden ciertas trampas. Las editoriales muchas veces dicen que se quedan con lo que venden en la presentación. Y eso para mí es un poco una piratería, Sí. porque se aprovechan de ese efecto familiar en el que tú le vendes los libros a tus seres queridos y se quedan con ese porcentaje los canallas. Tiran del círculo de tus seres queridos para llevarse un porcentaje muy alto de ejemplares. Sí. Y luego tú te quedas el porcentaje de libros en los que es el cauce natural del libro, que es la publicidad un poco más común. El boca a boca, la publicidad en redes, que esté en los escaparates de las librerías, etc. Por lo tanto, creo que las presentaciones se ganan mucho. Y la prueba de ello es que a las editoriales les interesa mucho la presentación y lo que se vende ahí y ese eco que se genera. Quería preguntarte también, ya que has presentado 5 libros, una cosa que a mí personalmente me pasa como escritor es que yo siempre digo que uno de los mejores recuerdos, no ya como escritor, sino de mi vida, es la primera presentación que hice de mi libro. Totalmente, es uno de los momentos más bonitos del libro, porque no todo el mundo podemos, aunque publiquemos y tengamos cierto éxito y el libro se mueva, difícilmente, o sea, yo creo que hay veces que hay que olvidar el intentar vender mucho y el vivir de ello. Lo importante es comunicar y que el libro llegue a su fin, a los lectores. Y eso cuesta muchísimo esfuerzo, porque es un libro que puedes decidir comprarlo, ¿no? Pero sea en físico o en digital, es una cantidad de letras que en realidad esas letras son tu esfuerzo convertido en un discurso, en una historia o en una expresión. Y eso es muy complicado de hacer. Y la presentación es algo así como una fiesta. Yo las presentaciones de libros las recuerdo algo así como los mejores cumpleaños o algo así. Yo celebro más las presentaciones de mis libros que mis cumpleaños, que ya no los celebro, ¿sabes? Pero las presentaciones de libros siempre son un lugar muy... en los que luego te tomas unas cervezas, unos vinos, o lo que sea, te vas a cenar, se brinda por el libro, venga, esto por el escritor, estás con tus seres queridos, se celebra que algo ha llegado a su fin, ¿sabes? Que algo ha llegado a su puerto. Y es súper único, es súper importante. Es tan satisfactorio como cuando ves el libro impreso por primera vez o cuando esa primera persona le da a comprar el libro.
que por cierto yo lo viví ayer. Estaban ya los libros en la librería Ajá. y vi como una amiga mía decía, voy a ser la primera persona que te compre el libro. Y ver cómo hacen esa transacción en la que Sí. se llevan tu libro es como una cosa muy emocionante, que no tiene que ver con vivir de ello, no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con que de golpe una parte de ti está en circulación. Ujú. Y es una circulación más bien sentimental. Así que a tope, yo recomiendo hacer una presentación siempre, siempre, porque creo que es un momento muy bonito para el escritor. ¿Qué consejo le darías a una persona que todavía no ha dado ese paso, todavía no ha hecho una presentación? Sé que hay gente que ha publicado y no ha hecho una presentación, o gente que quizá no ha publicado nunca, está preparando todo este proceso, ¿no?, con su primer libro, y me gustaría que les aconsejaras también en este sentido cómo dar este paso, o bueno, cualquier cosa que creas que les pueda ayudar. Pues el primer consejo sería que den el paso, animar a atreverse, porque cuando lo estás preparando salen todos los fantasmas. Y hay veces que dices, ¿para qué? Yo el primer consejo diría, hazlo que vale la pena. Siempre se va a sacar algo bueno, más bueno que malo. El segundo, ya de una manera un poco más práctica, es no seas pesado. Déjalo caer, dilo, sé un poquito inteligente en cómo lo vas diciendo, dosifica un poco la información, no espantes a la gente. Y tercero, que cuando finalmente hagas la presentación, cuando muestres tu libro al mundo, tal como tú has dicho antes, que el libro manda. Hay que desprenderse un poco del ego y hay un momento en que no manda el escritor, manda el libro. Y tienes que hacer todo lo necesario para que la gente que venga a la presentación se quede con la idea de cómo es el libro, no cómo eres tú. Está un poco relacionado siempre, cuál es tu estilo, cuál ha sido tu inquietud para escribirlo, etcétera, por supuesto. Pero lo que importa es el libro que se van a leer. Y esos 3 consejos se me ocurren y creo que es lo importante. Diría que eso. Pues nada que añadir, yo estoy muy de acuerdo con todos los consejos que has dado, y si te parece, lo que haría es emplazar ya a los que nos están viendo A la presentación. y vamos a ver cómo sale todo esto, ¿no? Bueno, yo estoy aterrorizado, como siempre, por la presentación. Vendrá gente, no vendrá gente, saldrá bien, saldrá como está preparado, pero a pesar de todo, la experiencia me dice que va a ser un buen evento y bueno, agradecerte también, aparte de esta entrevista, también que te hagas eco de la presentación, porque como decíamos es un momento súper importante y que se quede en el recuerdo grabado, pues también. Muchas gracias a ti por la entrevista, por venir al canal de nuevo, sabes que estás invitado siempre que quieras. Y nada, la magia de la edición hará que ahora en cuestión de segundos pasemos directamente a la presentación. Vamos a ver qué tal sale, desearle suerte. Bueno, hola. Me he venido aquí a sentarme, digo, a ver si la gente viene a sentarse, a ver si escucha la presentación. Ya, bueno, así me pongo de pie, porque así para que me veáis. Bueno, nada, gracias por venir. Se me hace un poco raro porque con muchos de vosotros hablo valenciano, pero libros en castellano, y porque no me dé el cortocircuito y hablar en castellano, porque si no, si voy cambiando de idioma me pasarán cosas con el lenguaje y no será poesía, ¿vale? Nada, bueno, yo voy simplemente a ir explicándoos un poco en qué consiste el libro, a leeros algunos fragmentos, y mi intención es pues, que os hagáis una idea de qué es el libro. Me gustaría un poco revalorizar el hecho de las lecturas de poesía. A mí me gusta mucho, yo vengo de las artes escénicas, del teatro, y me encanta cuando la obra de teatro es una obra sofisticada, teatralizada, con un montón de efectos, pero también reivindico un montón los recitales de poesía, el hecho de sentarse a escuchar. Ante tanta sobreestimulación que tenemos, tantos móviles, tanta cultura de la imagen, el hecho de sentarse a escuchar, un poco como una misa. A mí me gusta de verdad, como leer y el hecho de sentarse a escuchar a alguien. Bueno, por eso muchos de estos poemas nacen en ese ambiente, en un ambiente de microabierto, de poema, de poesía oral. Y bueno, iré alternando algunos poemas con explicaciones sobre ellos. Tengo la verdad absoluta en mi poder cuando digo que no hay más verdad absoluta que la de que no hay verdad absoluta. Estoy totalmente en contra de todo, porque no soy nada ni nadie. Y la práctica del conflicto también se define por lo que no se es.
Las etimologías son los ríos que van a dar a la mar, sumergidos en la inercia, apellidando nombre con principio, conformando la realidad, aunque sea surrealista. Se es lo que se come, lo que se hace, lo que se viste, lo que se dice, lo que se caga, lo que se nos escapa, y en parte anida en nosotros hasta lo que criticamos. Me avergüenza y desconsuela ser de los que se consuelan con canciones y poemas de desconsuelo amoroso. Y me desconsuela y avergüenza no ser de los que se desconsuelan por no consolarme en canciones y poemas de desconsuelo producido por querer cambiar el mundo y no poder. Soy un egoísta desconsolado, pero al menos me consuela estar desconsolado por ese desconsuelo. Ninguna sentencia puede resistirse a unas buenas incertezas. Ninguna certeza puede sentenciarse sin alguna excepción. Ninguna excepción puede generalizarse y ninguna generalización abarcará nunca todas las certezas. Las contradicciones pueden sentenciarse, pero incluso la mejor de las sentencias contraerá pronto una buena contradicción y una buena falta de sentencias. Y así volveríamos a empezar, pudiendo variar, alargar y concretar, pero con nada claro. Aunque el término nada tampoco lo abarque todo. Este poema que voy a leer ahora se llama Referéndum. Y tal y como habéis visto en estos fragmentos, casi siempre intento escoger un concepto y llevarlo al máximo de sus posibilidades lingüísticas y conceptuales. Este que se llama Referéndum trata sobre el concepto del sí y el concepto del no. Más simple que un botijo. Sí. No. Sí o no. No, sí, ni no. Sí o no. Sí. Si no, no. No. Sino sí. Sí. No. Sí al no. Sí al no. No más sís. Sí o no, ¿eh? Sí o no. Así no. Sí al sí o no. No al no ni al sí. No a un sí que sea no. O no. Ni sí ni no, o sí o no. No sé. No o sí. O sí sin no. El sí y el no como tu sí no. Sílabas abiertas, sí o no. Libres y sin trabas son los sí o no. Dos letras en sí o no. Brevedad totalitaria la del sí o no. Imperios en medias tintas, sí y no. Expresiones tónicas, sí o no. O no. Muestran conformidad, sí o no. Adverbios de afirmación, sí o no. De negación, sí o no. Conjunción condicional, el sí, sí, pero el no, no. Sí y no. Pronombre personal de sí mismo, mejor no. Sí o no. Sí o no. Dar el sí porque sí. Eso sí que es tener el sí contestando que sí. Dar de sí lo que da de por sí un sí. Fuera de sí, pero para sí. Dos noes son un sí. O no. Pero no más síes. Un no por respuesta. No más les dio un no a más no poder. Dijo sí o no más. Sí o no sin grises. Sí o no sin matices. Sí es o no es polarizados. Sí es o no es extremos. Sí a las verdades absolutas y no a las verdades absolutas. Sí a las verdades absolutas lideradas por el no. No al que dice sí con todas sus fuerzas. Sí o no sin las variantes medias. Sí a los términos absolutos del no. No a los fundamentos sin tregua del sí. ¡Qué pereza ya de sí! Ya no me creo al sí, pero sí me creo al no. ¡Qué agobio ya de no! No ni nada. Sí o no. No al no. Sí al sí. Sí o no. Sí o no. ¿Tú qué dices? ¿Sí o no? ¿Qué dices? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Con quién vas a matizarte? ¿Con el sí
¿O por el contrario, no? El fin al fin. El fin por fin. El fin sin fin. Hasta aquí hemos llegado. Tenemos que dejarlo. Hay que saber poner punto final. Haré esta diplomacia de estar aquí si alguien tiene que decir. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, ha sido un auténtico éxito de presentación. Perdedle el miedo a tener esa conversación con vuestra librería local, con ese pequeño comercio que lleva toda la vida en vuestra calle, esa librería en la que vosotros mismos comprabais los libros. Va a ser un día súper mágico, súper especial para vosotros, que difícilmente olvidaréis. Y aquí podéis ver cómo después de la presentación pues se genera este tipo de charla distendida, gente comentándole matices, dudas al autor. Y por supuesto Rafa, que estaba creo que muy contento con el resultado, firmando ejemplares hasta bien tarde. Y además se tomaba su tiempo uno a uno, como veis aquí. Un trabajo arduo, poniéndole una dedicatoria acorde a cada una de las personas. Y bueno, sin importar que estemos un rato en la librería esperando, que es como tiene que ser, que también la gente interacciona y se genera conversación alrededor del mundo de los libros. Muchas gracias por estar hasta aquí, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio de El Anaquel Perdido. Ya sabéis que esta sección de entrevistas, podcast con frecuencia mensual aparece a principio de mes, la primera semana, aquí en el canal de Alberto Fausto. Muchas gracias y como siempre os digo, sed creativos.